Como mencioné al principio, yo creo que todas las mujeres, de alguna manera u otra, han vivido algún tipo de violencia sexual, física o verbal. Tú tienes que querer trabajar esa área de tu vida para que realmente sea trabajada. No importa cuánto yo como médico, los psiquiatras, los psicólogos, los terapistas, los pastores, no importa cuánto las personas quieran trabajar o ayudarte, si tú no abres esa puerta para que las personas te puedan ayudar y tú puedas soltar esa carga, no va a pasar. Entonces, si yo como mujer fui tocada por un hombre, va a ser difícil que yo pueda conectar emocionalmente con un hombre. No es tu culpa. Y lo voy a repetir una cuarta vez. No es tu culpa. No tenías por qué pasar por eso. Salud, mi gente bella y hermosa. De vuelta otra vez. Aquí estamos con un ratito con la doctora bella y hermosa, la doctora Melanie Meléndez. Y este servidor, Tomás. Bienvenidos a otro segmento más caliente donde vamos a tocar temas, mira, difíciles, casi nadie los toca. Muy bien, doctora, así que el tema de hoy está un poquito fuerte y se ve mucho. Y es sobre, después del abuso sexual, la recuperación médica y la sanidad. Hmm. Ok. Cuando hablamos de sanidad, ¿verdad? Sanidad espiritual, más la parte médica. Ok. Así Vamos allá. que es un tema bastante fuerte y lamentablemente se ve mucho en estos tiempos. Sí. No, doctora, ¿cuáles son las consecuencias, verdad, físicas, inmediatas y a largo plazo después de un suceso en una víctima? Eso va a depender mucho del evento. Eso va a depender mucho de lo que pasó y cómo. Si estamos hablando de un evento violento que ha pasado, bueno, todos los eventos son violentos, pero quiero decir que la golpeen y que sea ya un poquito más, eh, pues obviamente hay que ver la severidad. Hemos tenido pacientes que después de un suceso así llegan casi muertas, porque el maltrato físico adicional al maltrato sexual es demasiado. Y obviamente físicamente hay un proceso de trauma, de traumatismo, pueden haber fracturas en la cara, lo he visto, fracturas en huesos de cara, fracturas de cráneo, cortaduras, apuñaladas, heridas punzantes, heridas de bala. Depende de todo, depende de lo que haya pasado, cómo haya sido el evento, pues ese proceso, ese trauma, ¿verdad? Tiene un proceso de sanación, independiente del proceso sexual. Estamos hablando, ¿verdad? De todo lo físico que puede pasar, porque es que Sí, estamos he hablando de visto, estamos hablando de una gama dos de... cicatrices, eso es. Exacto. Y la gama de cosas que pueden pasar en un evento así es muchísima. So, hay un proceso físico adicional al proceso sexual. Y volvemos, va a depender. Hay mujeres que tienen un evento violento sexual, pero no las golpean físicamente. Entonces no pasan por este proceso de sanación física. No tienen fracturas, no tienen heridas abiertas, nada de eso. Adicional a eso, obviamente, depende también cómo fue el proceso sexual, porque el evento sexual también es parte del físico, del cuerpo, y eso produce un daño, ¿verdad? Hay moretones, hay heridas, pueden haber laceraciones, depende también, ¿verdad? Si hubo objeto o no hubo objeto. So, proceso físico inmediato va a depender mucho de exactamente lo que esté pasando, pero pueden pasar muchísimas cosas. Yo he visto personas que literalmente llegan casi muertas después de un evento como este y hay que meterlas a sala de cirugía con el trauma, con el neurocirujano, con el ginecólogo, con el gastroenterólogo, porque están destruidas por dentro físicamente. Estamos hablando del proceso físico todavía. Así que he visto mujeres que hemos tenido que meterlas a sala para repararlas completas porque están físicamente destruidas. Eso se ve mucho ¿verdad? En la sala de emergencia, se ve mucho estos casos. Oh, ya, ya. Igual han llegado mujeres que solamente tienen el trauma emocional y pues lo que puede pasar en el área genital, ¿verdad? Obviamente el proceso tiene un impacto físico, obviamente, porque hay una resistencia y al haber una resistencia hay un trauma. Ese es el impacto menor físico es cuando no hay violencia física, solamente sexual, que tiene un impacto físico, pero es menor
no sé si me hace sentido, ¿verdad? El impacto entonces en ese caso sería solamente en el área genital, que puede provocar o en el área anal, ¿verdad? Porque Sí. hay los casos. Así que pues estamos hablando de sangrados, heridas, etcétera, etcétera. Si hay objetos, pues entonces pueden haber cortaduras más severas y pues daño a órganos internos que habría que reparar, como ha pasado. Hemos tenido que llevar a mujer a sala a poder reparar órganos internos. No solamente por el maltrato físico, sino porque el evento sexual fue con objetos o cosas que provocaron daño. Ahí en ese caso se lleva a sala. En estos Sí, casos hay que, críticos se sí, lleva, sí. se lleva a sala y ¿verdad? Hay una reparación en lo Ujú, físico, exacto. en lo espiritual. Bueno, hay sala operaciones para lo espiritual. Exactamente, Ahí, exactamente. ¿cómo se lleva esa reparación en lo espiritual? Ok, estoy hablando de un proceso, ¿verdad? De lo que pasa agudamente, inmediatamente cuando llega el paciente que recibimos, pues vamos a trabajar con lo que recibimos. A largo plazo, igual, la consecuencia a largo plazo física va a depender del daño que hubo inicial y cuánta complejidad hubo en reparar todo ese daño. Vuelvo y digo, hay veces que se han tenido que reparar órganos que simplemente ya no funcionan. Luego, porque se da el caso. Eso es hablando del caso físico. En el área emocional, eso es otro tema. Eso es otro tema. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, yo me atrevería a decir, bueno, las estadísticas yo creo que se quedan cortas. Yo creo que todas las mujeres hemos experimentado de alguna manera u otra algún tipo de violencia, sea verbal, sea de la manera que sea. Más ahora con la tecnología, la Exactamente, internet y todo esto, que hay más exposición. correcto. O sea, más en vez de cubrirse, más se exponen. Exacto. Y una mujer superar, digo, el hombre también, lo que pasa es que el hombre no lo habla tanto. Y obviamente emocionalmente y físicamente la mujer es más vulnerable. Sobre el proceso emocional es bien delicado y bien difícil. Eh, Tendríamos que hablar de cómo fue el suceso, quién es el atacante. Eso influye mucho también en el proceso emocional. Si lo conoces, si no lo conoces, si es un extraño, cómo pasó. Porque luego de ese proceso, la vida de una mujer es antes y después de ese evento. Eso es algo que nunca se va a olvidar. Nunca. Y por eso son dos cicatrices, la carnal Exactamente. más la. Pero la vida va a cambiar completamente. La manera en la que tú reaccionas a relaciones sociales es diferente. La manera en la que tú te enfrentas a situaciones problemáticas es diferente. La manera en la que toleras situaciones estresantes es diferente. Todo va a cambiar porque tu sistema emocional hizo un reset después de ese evento. Y la manera ¿verdad? El día que esa mujer, ¿verdad? Vuelva a tener su pareja, ¿no? Una nueva pareja, íntimamente, en la relación con su nueva pareja va a afectar también. Muy Eso va a posible, cambiar el punto de vista. muy posible, muy posible. Si la persona no busca ayuda, va a tener 100% problemas en establecer una relación saludable de pareja. Sí, hasta que no sana esa herida, es de una alta probabilidad de que el flashback Correcto. venga. No solamente el flashback, no solamente el flashback, porque claro, existe lo que es el PTSD, ¿verdad? Y ese momento de revivir lo que pasó, pero no solamente eso. Hay mujeres que tienen la capacidad de no necesariamente revivir lo que pasó, pero no pueden conectar con una persona similar a tu atacante. Entonces, si yo como mujer fui atacada por un hombre, va a ser difícil que yo pueda conectar emocionalmente con un hombre. Es difícil, es un proceso que tiene muchas etapas y tiene muchas ramas, porque siempre va a depender, todo va a fluir de la situación, la situación. Si fue una situación esporádica y vas caminando y te ataca una persona que no sabes quién es, entonces andar sola te va a dar miedo. ¿Me entiendes? Si ibas sola por la calle, ibas a la universidad, ibas a la tienda o lo que sea, y de momento te ataca una persona que tú no sabes quién era, por siempre te va a dar miedo estar sola. O por razones obvias, ¿verdad? Si por el contrario es una persona que tú conocías, entonces jamás vas a volver a confiar en una persona.
especialmente en un hombre, si en el caso de que es un familiar, un amigo, alguien que conocido. So, la consecuencia va a depender muchísimo de las situaciones que marcan el evento. Como médico y como mujer, ¿cuál es el first approach? ¿Verdad? Esta first approach, esta primera entrada que ustedes dan, cuando llega un caso así, como médico, ¿cuál es esa primer palabra de aliento? Nunca, no hay una técnica para esto. No hay una técnica para esto porque tú no sabes, volvemos, no sabes lo que está pasando por la cabeza de esta persona. Lo único que puedes hacer es entender que esa persona tiene lo peor que le puede haber pasado en su vida, le está pasando en ese momento. Entonces tienes que ser compasiva y simplemente tienes que estar preparada para recibir una persona que está a la defensiva, una persona que va a querer atacar a todo el mundo que se le acerque, una persona que está asustada, una persona que tiene coraje, etcétera, Pánico. etcétera, etcétera. Entonces, puede que ni siquiera te quiera hablar. Me ha pasado. Yo he entrado y la persona no me quiere hablar. Eso es un proceso emocional del evento y eso hay que entenderlo, no te puedes enojar. Entonces, tienes que, hacerle entender que tú estás para ayudarla, tú estás para físicamente poder chequear que todo esté bien, que no tenga consecuencias, etcétera, etcétera, y que la vas a ayudar. Lo que pasó ya pasó, no lo puede, yo como profesional de la salud no voy a poder hacer ni que no pase, porque ya pasó, ni que lo olvides, no lo voy a poder hacer. Pero sí puedo entonces intentar evitar que la cosa sea peor, porque no sabemos cómo estás físicamente. Si hay algo que haya que reparar, algo que haya que hacer para eso, sin contar todas las posibles enfermedades y todas las posibles consecuencias que puede haber. Y eso es lo primero, eso es lo que es importante en sala de emergencia. Necesitamos saber qué pasó y cómo pasó para saber todo lo que pudiera pasar, si hace sentido. No es lo mismo cuando hay profilácticos, cuando no hay profilácticos, cuando hay objetos, cuando no hay objetos. ¿Por qué? Porque estamos buscando daños o órganos internos, estamos buscando laceraciones, estamos buscando posible contagio de enfermedades, etcétera, etcétera. So, a nosotros como profesional de la salud nos toca hacer muchas preguntas y la persona no está para contestar preguntas en ese momento. Pero es el momento para contestar las preguntas, porque necesitamos atender lo que médicamente se puede atender en ese momento. So, es un poco difícil, tanto para ti como proveedor como para la paciente, porque tienes que entender que no es fácil lo que acaba de pasar y la persona lo está tratando de procesar de la mejor manera para continuar con su vida. Y es muchas cosas a la misma vez. Y las primeras semanas, mientras más abarquen eso de esas primeras semanas, entiendo yo en mi punto de vista que debe ser mejor, porque menos, luego de 3 meses no va a querer volver atrás a ese recuerdo. Exacto. So que por eso es mejor, ¿verdad?, tocar esos temas los primeros días cuando reciente cuando sucedió y luego, aunque olvidar no debe, no. Pues mira, eso es bien variable, porque hay personas que van a necesitar un break, Okay. van a necesitar un momento y luego van a poder hablar. Después que pasen ese shock, a lo mejor pueden hablar mejor. Hay personas que no, que mientras más tiempo pase, más se van a bloquear y menos van a querer hablar. Es bien difícil manejar una situación traumática de esa índole. So, tocando otro ámbito, ¿cómo afecta toda esta situación el sistema hormonal y el sistema neurológico de la mujer? Mira, el sistema hormonal controla absolutamente todo tu funcionamiento. Y entre las hormonas que estabilizan o desestabilizan tu estado metabólico y emocional, el cerebro también, ¿verdad?, produce neurotransmisores que estabilizan o desestabilizan digo estabilizan o desestabilizan por la cantidad, no porque, sí, ¿verdad? Y este evento, igual que cualquier evento traumático, va a completamente destruir el balance hormonal y el balance neurológico, completamente. Porque el estresor en sí, sea el estresor que sea, tu cuerpo no está identificando qué tipo de trauma es. Tu cerebro, tus hormonas no saben qué tipo de trauma pasó.
pero hay un trauma, hay un evento estresor. Y eso dispara un montón de neurotransmisores y eso secreta un montón de marcadores y eso genera un proceso metabólico y hormonal en tu cuerpo increíble, que si hablamos de eso ahora aquí estamos 3 horas. Sí. En resumen, una hormona descontrolada, descontrola Completamente, todo el cuerpo. completamente. Entonces, estos son sucesos traumáticos que van a producir trauma permanentemente o a muy largo plazo. Y eso, acuérdate que el sistema hormonal responde a los estresores. Y al tener un estresor de esa magnitud, se van a disparar las hormonas de estrés. Y eso va a desbalancear todas las demás. Al las hormonas estar desbalanceadas, va a desbalancear aún más tu sistema emocional. Y tu sistema neurológico aún más también, todo es una cadena. Acuérdate que siempre he dicho que el cuerpo es un sistema de sistemas. So, al desequilibrarse uno, se desequilibra el otro y se desequilibran todos y definitivamente arreglar el balance emocional de una persona por un evento como ese es mucho más que una terapia. Es mucho más que una terapia con un psicólogo y ya. Que puede tomar mucho tiempo. Puede tomar mucho tiempo. ¿Qué tratamientos médicos y de rehabilitación son esenciales ¿verdad? Para continuar luego de este proceso? Pues si te soy bien honesta, médicos, no mucho. Emocionales son otra cosa. Sí, ya el médico después de sucedió, dio su primer tratamiento, ya hasta ahí el médico llega. Exactamente. Físicamente y orgánicamente hablando, hay, ¿verdad? Depende, como dijimos al principio, depende de la severidad y depende de lo que haya que manejar. Una vez el trauma se estabiliza o se maneja, ya médicamente no hay nada que hacer. Ahora, estamos manejando un sistema. So, hay que trabajar a la persona integralmente. Hay un evento que va a seguir produciendo secuelas emocionales, a lo mejor tanto no físicas, a lo mejor las heridas, las cortadas, los moretones te van a molestar y te van a doler, no sé, el proceso de sanación puede durar a lo mejor un par de semanas, si te operaron, lo que sea, un par de semanas. Luego de eso, físicamente, ya no hay más nada que hacer, a menos que, ¿verdad?, haya algún daño a un órgano que necesite algún otro tratamiento, pero eso es otro tema. Pero el proceso emocional va a necesitar mucho soporte y va a necesitar una persona o un proveedor de salud que conozca y crea en la medicina integral y en la medicina multidisciplinaria. Porque no es solamente ve con un psiquiatra que te dé una pastilla, eso no arregla a nadie. No es solamente tómate una pastilla para la depresión, tómate una pastilla para el PTSD, tómate una pastilla para la ansiedad que te va a dar. Eso no, va a vivir el resto de la vida con pastillas y no le va a funcionar para nada. Va a vivir con pastillas toda la vida y no va a poder conectar con las personas más nunca. So, hay muchas otras cosas que se necesitan hacer y es un proceso largo. No es porque la persona fue a terapia de grupo o a terapia emocional, ya en 2 semanas es otra persona, no. Primero tiene que haber una disposición de la paciente de realmente querer soltar esa carga y permitir que otras personas la ayuden. Porque el proceso de ayudar a una persona a salir de ese trauma es doloroso para la persona. ¿Qué rol juega luego de todo este proceso la ayuda espiritual, el ámbito espiritual en una mujer que ha pasado por esta situación? Yo, a lo mejor suena un poquito más cristiana que médico, pero yo entiendo que un evento como este o cualquier evento traumático grande, ¿verdad?, que marque una pérdida de un hijo, una pérdida de un embarazo o algo que realmente impacte emocionalmente a una persona, la mejor manera, la única manera de completamente ser libre de esta carga emocional es conociendo a Cristo. No puedo médicamente explicarte lo que pasa cuando conoces a Cristo y realmente entregas cargas y eres emocionalmente libre del proceso. No estoy diciendo que conocer a Cristo va a hacer que tú olvides lo que pasaste. Jamás. Eso no es un chip que conocí a Cristo y me lo saqué y ya se me olvidó lo que pasó. No lo vas a olvidar nunca. Pero cuando tú permites que el Señor trabaje en ti, la manera en la que tú ves la vida es diferente. Son las mismas situaciones,
nada cambió, pero la manera en la que tú reaccionas o en la manera que tú toleras, en la manera en la que tú proyectas es completamente diferente. Y yo creo que para ser completamente liberada de una carga como esa, para mí es un plus. Es un plus. Es necesario que permitas que el doctor de doctores trabaje. Que es más, no es tanto ir, leer una palabra y ya. No, Es meterte y desear ese cambio. claro, claro. Luego de un evento traumático, el proceso es como hablábamos en un podcast anterior. Cuando la batalla está aquí, ¿verdad? Porque el evento traumático, el suceso del abuso ya pasó. Ya pasó. Eso duró, no sé, lo que dure, unos minutos, horas, días, porque hay personas que pasan, ¿verdad? Pero ese evento ya pasó, pero se queda perpetuado aquí. Donde sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando es aquí. La batalla está aquí. Y ahí no hay nadie que pueda trabajar esa área si tú no lo permites. Tú tienes que querer trabajar esa área de tu vida para que realmente sea trabajada. No importa cuánto yo como médico, los psiquiatras, los psicólogos, los terapistas, los pastores, no importa cuánto las personas quieran trabajar o ayudarte, si tú no abres esa puerta para que las personas te puedan ayudar y tú puedas soltar esa carga, no va a pasar. No hay nadie que pueda hacer nada. Si tú realmente no permites. Y muchas veces no es que la persona no quiera sanarse. Claro que la persona quiere sanar de eso y olvidar eso y sacarse eso de encima, pero es doloroso. Porque el proceso de sanar, tú sabes cómo se curan las heridas podridas, Adentro para afuera. abriéndolas otra vez. Abriéndolas otra vez. Y ahí es donde duele. Ahí es donde duelen. Ahí es donde duelen. Entonces, cuando no se atienden las cosas a tiempo, las heridas se van a podrir. Y como están podridas, siguen apestando toda la vida. Y siguen trayendo cargas, y siguen trayendo problemas, y siguen trayendo desbalances, y la gente se enferma, y no pueden socializar, y se enferman emocionalmente, y terminan con pastillas, y es un problema. 1000 cosas están pasando. Porque la herida está apestosa. Está podrida la herida. Y como único vamos a sanar esa herida es debridándola. ¿Y cómo se hace? Abriéndole. Eso duele. Por Si eso no cuando lo nosotros... Que es un debridement es jasparte Cuando todo nosotros hacemos en cirugía un debridement, lo hacemos bajo anestesia, porque eso duele. Pues eso mismo pasa aquí. Entonces las personas lo saben que el proceso va a doler. Entonces, obviamente, hay un shield automático y normal. Entonces las personas de afuera que están tratando de trabajar con una persona que está atravesando por un trauma así o que está tratando de sobrevivir a un trauma así, también es difícil, porque entonces la persona va pierde la paciencia, ¿no? claro, No entienden las etapas del proceso. Exactamente. Bueno, pues estuvo súper interesante esto. Sí, esto es un tema, esto fue un tema, yo creo que también esto es un tema que muchas personas no tocan, no hablan mucho. Como mencioné al principio, yo creo que todas las mujeres, de alguna manera u otra, han vivido algún tipo de violencia sexual, física o verbal. Y muchas veces no lo van a hablar o porque obviamente no quieren revivir lo que pasó, o porque tienen vergüenza, o porque les da miedo, o porque creen que no les van a creer. Y eso es lo más doloroso, porque hay veces que la persona, hay familias tan en tanto problema, hay tanto problema generacional y tanto problema uno de otro y tanta historia y tanta carga, que a veces las familias no conectan con quien tienen, como deberían conectar, y una persona dentro de la familia pasa por una situación así y sabe que no le van a creer. Que si lo dice no le van a creer porque van a defender más al perpetrador o al abusador. Entonces se quedan callados. Y tú sabes lo que es pasar por un evento así con una persona de tu familia y tener que compartir actividades y cenas y cosas familiares con la persona porque nunca lo dijiste, porque sí, no te van a creer. El juego y si lo dice, empieza el juego a ver de quién dice la verdad. Exactamente. So, esto tiene muchísima tela para cortar y lamentablemente
Todas las mujeres han pasado, tienen algo que contar. De hecho, hace poco hubo un movimiento en las redes sociales al respecto, donde todas las mujeres dijeron libremente, yo he pasado por algo similar, yo he sido víctima de violencia, de alguna manera. Yo creo que la mayoría de la población ha sido víctima de violencia, de alguna manera, porque hablamos mucho de la violencia de la mujer, porque la mujer es una figura más vulnerable comparándola con los hombres, pero igual podemos aquí estar hablando, podemos hacer un podcast de la violencia de los hombres. Hay muchos hombres que pasan por ese proceso y lo dicen menos. Y ahí sí te aseguro que las estadísticas son mucho menos, porque los hombres no los reportan, no lo dicen. Pero hay hombres, yo he tenido pacientes hombres que han pasado por abuso sexual, que han pasado por eventos similares. Lo que pasa es que siempre hablamos de la mujer. Pero si vamos a hablar de este evento, hay hombres que han pasado por lo mismo, los niños, no necesariamente son mujeres. Este tipo de violencia se presenta en cualquier población. Entonces, la manera de manejar esta situación va a depender mucho de las circunstancias. Bueno, doctora, una última que te voy a preguntar y más que una pregunta es un consejo. ¿Qué le dirías, verdad, conociéndola ya como ámbito médico y también como ámbito espiritual y emocional, qué le dirías a una mujer que en este momento lamentablemente pasó por esa situación, tal vez en su niñez o en su adultez, y aún no ha podido superarlo, aún no ha podido, sigue con ese pensamiento que le viene en su mente? Mira, lo primero que tengo que decir a quien sea que nos está escuchando es que lamentablemente muchas veces las mujeres viven con la culpa de lo que le pasó. Por alguna razón siempre van a sentirse culpables. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiese ido para allá, si yo no hubiera dicho esto, si yo no me hubiera encontrado con esta persona, si no hubiera hecho lo otro. Mira, no hay tal cosa. Yo siempre he pensado que en la vida no hay un y si hubiese hecho esto, y si hubiese pasado así. La vida es como es. Pasó, lo que tenía que pasar. Y tú no hiciste absolutamente nada para buscar o merecer que eso pasara. Cuando una mujer dice que no quiere, una mujer o un hombre o cualquier ser humano dice no, es no. No hay razón, no hay justificación, no hay excusa para que tú hayas tenido que atravesar un evento de esa manera cuando tú no querías atravesar por un momento de esa manera. Hay personas que practican una vida sexual muy violenta porque así es como les gusta, eso es lo que prefieren. Ok, eso es otro tema. Pero si tú, como ser humano, como mujer o como hombre que me estás escuchando, si pasaste por esto, no querías, eso era suficiente. Y no hay absolutamente nada que te pueda culpar o hacer cargar con esa situación, con la culpa de lo que pasó. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Y lo voy a repetir una cuarta vez. No es tu culpa. No tenías por qué pasar por eso. No tenías por qué pasar por eso. Ahora, como dije ahorita también, ya pasó. Ya pasó. Ya no podemos hacer nada para que no pase, porque ya pasó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Nos guste o no, hay que debridar la vida. Si realmente quieres llegar a vivir una vida en plenitud y volver a ser feliz y volver a tener una relación con una persona, volver a relacionarte con personas con paz, con libertad, que no te pese. Hay personas hay mujeres que no pueden estar en un cuarto con muchos hombres porque se ponen nerviosas y se ponen ansiosas. Eso no tiene por qué ser así, eso no es normal. Entonces hay que debridar la herida. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que decirse, si no se lo has dicho a nadie, tienes que decírselo a alguien. Tenemos que empezar por ahí. Siempre va a haber una persona a la que tú le tengas más confianza. Lo ideal es que se lo digas a tu mamá o se lo digas a tu papá, pero si son las personas en las que menos confías en este momento, a una tía, a una amiga, a una vecina, a la pastora, a alguien se lo tienes que decir. Porque por ahí vamos a empezar. Que sea una persona ¿verdad? Con discernimiento, una persona que te pueda dar un buen consejo, que te pueda ayudar a sacar esa espina, ¿verdad? Pero escuchándote. Lo importante de decirlo es romper ese sello.
porque tú sellaste tu boca, no lo vas a decir para que nadie se entere, para que nadie lo sepa, para que nadie lo escuche, para que nadie sepa lo que yo viví. Entonces tienes la herida pudriéndose. Tienes que romper el sello y decir lo que pasó para que la herida abra. Y entonces empecemos el proceso de sanación. Es doloroso, claro que sí. No hay manera de que no duela. La libertad comienza hablando con la Claro, boca. claro, lo tienes que decir. ¿Cómo crees que es la terapia para superar el proceso? Tienes que decirlo. Declarando, ahí empieza la libertad. Claro. Cuando empiezas a hablar. Claro, y el proceso es doloroso, sí es doloroso. No voy a mentir, el proceso es doloroso. La terapia, el proceso de sanación, los grupos, los apoyo, todo eso, el principio, claro que duele, especialmente si llevas mucho tiempo aguantando eso ahí, sin que nadie lo sepa. Si tú viviste una experiencia como esa hace años y nunca lo has dicho, nunca se lo has dicho a nadie, qué difícil va a ser que tú se lo puedas decir a una persona. Pero lo tienes que hacer. Tienes que encontrar la persona. A lo mejor no te vas a atrever a decírselo. Escribe una carta, un papel. Escríbelo en un papel. A lo mejor ese es lo que rompe ese sello. Escribe lo que te pasó en un papel. Vas a llorar, te va a doler, sí, pues hazlo. Si no te atreves o no puedes pensar ahora mismo en nadie a quien tú se lo puedes decir, saca un papel y escríbelo. Y no tienes que estar atada a medicamentos. Correcto. Cuando puedes liberarte con tan solo hablarlo. Correcto. Y a lo mejor al principio de las terapias, claro, vamos a necesitar medicamentos para mantenerlos calmados, para poder superar el proceso, para poder, ¿verdad? Controlar las emociones, porque a veces las emociones desestabilizan a uno y hay personas que emocionalmente están tan inestables que no son funcionales. Y a lo mejor vamos a necesitar medicamentos, un tiempo, en lo que cuando estamos debilitando las heridas necesitamos antibióticos, ¿verdad? Pues lo mismo, el mismo proceso de sanación. A lo mejor la vas a necesitar, a lo mejor no. A lo mejor hay personas que son un poquito más fuertes y a lo mejor no lo necesitan, pues está bien. Y si las necesitas también está bien. It's okay not to be okay. That's fine. Pero hay que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estas palabras. Sabemos que, ¿verdad? Aunque a veces no lo mencionan, pero sí hay mucha gente que pasa por eso. Uh-huh. Y sabemos que de una u otra manera estas palabras son de bendición. Eso espero que haya ayudado un poquito. Así que muchísimas gracias nuevamente. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Un Ratito con la Doctora y la doctora Melanie Meléndez. Este es su servidor Tomás Zapata. Así que, chaito, acuérdate, antes de irte, dale like a la campanita, comenta, déjanos saber si te gustó el tema, si deseas otros temas y síguenos para que te mantengas informado. MG Medical Center, Kissimmee, Florida. Búscanos en las redes sociales, búscanos en la webpage mgmedicalcenter.com. Chaito. Dios les bendiga. Dile adiós, Pepe. Corte. Ese tema estuvo caliente. Hey. Así que el tema de hoy. El tema de hoy.